Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y amigos en la fe. Como muchos de ustedes saben, a partir de esta semana, las actividades en la iglesia nuevamente se han restringido. Por lo tanto, todos los cultos y reflexiones que vamos a tener tienen que hacerse a través de este medio, tienen que hacerse a través en línea. Entonces, cada uno de ustedes recibirá un boletín en el cual tendremos órdenes de culto para poder celebrar tanto el domingo, tiempo de adoración a Dios, los martes, tiempo de oración de la palabra, y los días jueves volveremos a retomar este tiempo de estudio bíblico. Queremos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de este tiempo y de esta sociedad que tanto necesita de Dios. Entonces, habiendo ya seguramente tenido este tiempo de adoración, quiero retomar el tema que tuvimos la semana pasada. Y la semana pasada hablábamos acerca de el tiempo que la Biblia la va a presentar como el fin de las cosas o el fin del tiempo, el fin de la humanidad, muchos lo llaman así, y tiene que ver con la segunda venida del Señor y su objetivo. Y la primera situación que veíamos es cómo los hijos de Dios han sido bendecidos de tal forma que aún en tiempos de tribulación, si no fuese por ellos los elegidos, este tiempo no se acortaría. Entonces hay una bendición que nosotros llevamos a esta sociedad. Lo reconozca o no nos reconozca la sociedad como tal, solo los que son llamados por Dios son una bendición para este tiempo. La otra situación que veíamos la semana pasada es que todo esto tiene que ver con la finalidad de que el nombre de Dios sea glorificado en todo momento, en todo lugar, la gloria de Dios. Entonces, siguiendo esa temática, quiero pedirles que reflexionemos brevemente en el libro de Apocalipsis, un libro que para muchos se refiere al final de las cosas. Entonces, el libro de Apocalipsis, vamos a buscar, por favor, el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Es importante retomar algunas cosas que debemos de saber antes de adentrarnos a este texto. Este texto pertenece a un género literario que se conoció en el tiempo del Señor Jesús como un género apocalíptico. Este género apocalíptico era una especie de transmitir un mensaje oculto, de tal forma que solamente el que escribía y los receptores conocían las palabras, los pensamientos claves para poder entender este mensaje. Entonces encontramos este tipo de literatura desde el Antiguo Testamento, como Daniel, eh, varias profecías que podemos mencionar, y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, encontramos esta parte donde el Señor Jesús expresa un mensaje que está dentro del género literario apocalíptico. El libro de Apocalipsis entonces es un libro que tiene un mensaje muy específico en el cual está presentado de una manera tal que solamente los receptores lo pueden entender. Si alguien que no tiene una relación con Dios y no tiene un contexto bíblico, fácilmente se va a perder. Al leerlo superficialmente va a encontrar cosas como si realmente existe el anticristo, quién es la bestia, y empezamos a sacar situaciones que están fuera de lugar.
Lo importante no es leerlo literalmente. Lo importante es tratar de entender el mensaje. Por eso, aunado al pensamiento que les mencioné la semana pasada, allá en Apocalipsis capítulo 21, si ustedes pueden observar, en el versículo 9, se habla ya de la Nueva Jerusalén. Esto representa ese lugar donde Dios habita, ese lugar donde Dios está. Nuestra mente, que es muy limitada, si hablamos de un lugar para habitar, tenemos que hablar de una casa y tenemos que hablar de una ciudad. Bueno, Dios, para que nosotros lo podamos entender, se maneja bajo esos términos. Y lo que nosotros vamos a manejar como algo muy hermoso, como algo que aquí en este lugar valoramos mucho, en el reino de los cielos solamente pasará a ser algo eh, trivial, porque no es lo importante. Lo importante es lo siguiente. Vamos a ver. Una de las cosas que llama hoy en día para el ser humano el valor de las cosas, el valor de uno mismo, es las posesiones. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿En qué vehículo viajo? ¿Dónde vivo? ¿Cómo está mi casa? ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que yo puedo adquirir? Etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 nos va a hablar de esta gran ciudad, de esta ciudad de Dios, y nos va a decir varias cosas interesantes bajo el término lo que no hay en esa ciudad. Este dato es muy interesante porque dice, va a hablar de la hermosura de ese lugar, pero también va a expresar lo que no hay. Y noten ustedes, dice el versículo 22, y no vi en ella, dice, templo. Y no vi en ella templo. Y si ustedes recuerdan el pensamiento de Mateo capítulo 24, todo inicia cuando los discípulos le presentan a Jesús o le hablan a Jesús acerca del templo. Mira qué templo tan hermoso. Muchos de nosotros hablamos de nuestro templo. Ah, mira, este templo está muy bonito, está muy hermoso, está muy lujoso, está muy... Hablamos del templo. Pero en el reino de los cielos dice, no vi, dice Juan, no vi, dice en ella templo. Vamos a seguir leyendo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Qué interesante. Tú vas a adorar aquí en esta tierra, vas a adorar a un inmueble, a un lugar consagrado, teniendo la idea de que ahí está Dios, ¿verdad? Y tenemos ese espacio de encuentro con Dios. Pero dice Juan, en esa ciudad no hay necesidad de trasladarte a un lugar para tener un encuentro. Porque todo, dice la Escritura aquí, es como si fuera el templo que es Dios mismo. Todo va a representar una relación con Dios. Lo que nosotros aquí decimos a veces, bueno, es que tengo mi vida secular y mi vida cristiana. De lunes a sábado es mi vida secular, es mi trabajo, yo digo las cosas, en mi casa se hacen las cosas como yo quiero. Esa es mi vida secular. Sacamos a Dios de nuestra vida. Y por otro lado, encontramos que a Dios, o lo que tiene que ver con Dios, la adoración a Dios solamente se da en domingo y en su casa. Bueno,
Aquí con esta idea dice el Señor, bueno, si todo es el templo de Dios y todo tiene que ver con Dios, no hay vida secular, no hay trabajo, no hay ausencia de Dios, porque todo es Dios, y dice el texto, y no solamente Dios, sino el Cordero. Otra cosa que no vio. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Ahora vamos a leer el versículo 22, el capítulo 22, versículo 5. Dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámparas ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina y reinará por los siglos de los siglos. Yo creo que usted y yo ni siquiera nos imaginamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es, es algo que emana, que sale de Dios, pero no es Dios, es su gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa relación con Dios, algo que nos va a impresionar es ver la gloria de Dios, lo impresionante que es Dios, pero todavía no es Dios. Solo es su gloria, solo es su presencia, solo es lo que Él irradia en ese lugar. Eso es Dios. No tenemos ni idea, no podemos imaginarnos. Por eso Juan dice, hablando de este lugar, algo tan importante, dos cosas. Si lo queremos ver desde la gloria de Dios, o sea, lo que a ti te da valor, lo que tú tienes sentido, lo que tú tienes como propiedad y te hace sentir bien, bueno, dice el Señor, en el reino de Él, nada se puede comparar. Porque la gloria de Dios lo llenará todo. No habrá necesidad de lámpara para que tú puedas ver. No habrá necesidad de lumbreras para que ilumine la ciudad. No hay, porque todo eso lo ilumina la gloria de Dios. Qué impresionante. Y por eso dice el texto, la segunda cosa, tampoco hay templo. Si todo es la gloria de Dios, no hay necesidad de un templo. No hay algo que diga, aquí es mejor que este lugar. Todo es la gloria de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros vivimos en este tiempo y en esta sociedad, y cuando estamos sufriendo las consecuencias de ser humanos, de ser limitados, de ser frágiles, viene una enfermedad y nos está acabando. Viene una crisis económica y puede exterminarnos. Vienen problemas gubernamentales, problemas de gobiernos, de nación contra naciones, y puede exterminarse el hombre. Cuando vivimos ese tipo de experiencia, no nos deja otra cosa más que una sola conclusión. Dios está ausente. El mundo no conoce de Dios. Es por ello que si tú y yo tenemos esta relación con Dios, nosotros debemos de esperar
debemos de anhelar, debemos de aspirar a esa plenitud que viviremos con Dios, y como el último versículo que dice, por los siglos de los siglos. Habla, es una expresión de decir, si puedes entender el tiempo, por la eternidad, nunca va a acabar. Y por eso Juan, cuando termina su libro, termina con estas palabras, capítulo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Para Juan, todo lo que vio no le dio miedo. Para Juan, el libro de Apocalipsis no le espantó. Para Juan, todo lo que pudo ver a través de nuestro Dios y de lo que se le permitió observar y de lo que se le permitió escribir, no le dio miedo. Al contrario, fue una expresión de decir, ven, Señor Jesús. No habla de la ausencia de Dios, no habla de la ausencia de Jesús. Habla de que el hombre no toma en cuenta a Dios, de que el hombre no toma en cuenta a Jesús. Así es de que hoy en día, cada uno de nosotros, que nadie está ajeno de vivir este tipo de experiencias, ya sea por un lado problemas de salud, por otro lado las situaciones críticas de la economía, etcétera, etcétera. Quisiera que oráramos. Hoy nos ha dado cierto impacto saber que un matrimonio pastoral se encuentra en situación grave de salud. Hombres, mujeres de Dios están sufriendo. Amigos en la fe y personas que por la gracia de Dios me tocó pastorear en algún tiempo, se encuentran hospitalizados. Vamos a orar. Porque si lo que algo necesita este tiempo es la presencia de Jesús, que la gloria de Dios lo llene todo, que el mundo conozca a Dios. Qué terrible es este contraste entre el sufrimiento del ser humano y por otro lado, las situaciones que algunos tienen de pensar en las festividades que se vienen, cómo vamos a celebrar, el fin de año, la Navidad, este fin de semana, cómo lo vamos a llevar, porque Dios está ausente. Así es de que quiero invitarles a tener este tiempo de oración. Si usted conoce algunos amigos, algunos hermanos que se encuentran delicados de salud, este es el tiempo para orar por ellos. Si usted conoce de algunas personas que están sufriendo, tal vez no tan cercano a nosotros, algunos estados de nuestra república han sido afectados por problemas de inundaciones. Vamos a orar por ellos. Tal vez tú y yo no los conozcamos, pero algún día nos veremos en la presencia de nuestro Dios. Así es de que vamos a orar y que sea el Señor que nos ayude en este tiempo, porque todo esto está sucediendo para que la gloria de Dios sea conocida en todo el mundo y para que usted y yo tengamos el anhelo de que Dios sea glorificado en todo tiempo. Vamos a orar.
Es en tu nombre, Padre Celestial, que en esta hora nos acercamos a ti y queremos pedirte, Padre Celestial, que en este tiempo tú seas con nosotros. Ten misericordia de esta sociedad. En el nombre del Señor Jesús, como hijos tuyos, queremos pedirte, Señor, que tú perdones los pecados de este país, México. Señor, estos pecados de idolatría, estos pecados que se hacen al alejarse de ti, Señor, queremos pedirte que tú lo perdones. Te lo rogamos, ten misericordia de esta nación. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que las personas, en primer lugar, de alguna manera conozcan de ti, conozcan de tu evangelio y conozcan de tu palabra. Por eso, Padre Celestial, oramos, rogándote, Señor, que tu bendición sea de manifiesto en este tiempo. Asimismo, Señor, conocemos de algunos amigos, de algunos hermanos en la fe, de algunos siervos tuyos que se encuentran hospitalizados, que se encuentran enfermos. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de ellos y que les bendigas de acuerdo a su corazón, porque muchos de ellos tienen el compromiso y el anhelo, Señor, de seguir predicando de ti. Así es de que, Padre Celestial, te ruego que tengas misericordia de ellos. También conocemos algunos amigos y hermanos en la fe que se encuentran enfermos, Señor. Te ruego, Padre Celestial, porque tú les bendigas, porque vengas a fortalecer sus cuerpos, Señor, y puedan encontrar, Señor, la salud que necesitan. Padre, ten misericordia de esta sociedad. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, porque todo esto, Señor, lo pedimos siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios siga prosperando sus vidas y en cada momento usted pueda sentir palpablemente la presencia de Dios en su vida. Y recordemos lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis: anhelemos su segunda venida. Que Dios les bendiga.